Alargamos la música porque se está ya. Alargamos la música porque se está ¿Y Leroy? Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Qué ilusión ver a Alberti tan llena. Estamos no nerviosos, estamos simplemente emocionados de veros y de que acompañéis a Pedro en este regreso. Bueno, de hecho nunca se ha ido, pero llevaba un tiempo sin deleitarnos con una novela desde que publicó La Uruguaya en 2016. Los Nuevos es su nuevo libro y hoy aquí en Alberti tendrán una charla con también el escritor Juan Gómez Bárcena, que están unidos también, ¿no? Pues se conocen desde hace bastante tiempo, aunque también hacía tiempo que no se veían. Y nada, por mi parte deciros que por parte de la editorial Destino, donde hemos publicado esta novela, de la que llevamos mucho tiempo hablando y trabajando con Pedro, ha sido un proceso muy mimado, por su parte evidentemente, y por nuestra parte hemos intentado pues ofreceros el mejor objeto, porque al final los grandes libros tienen que tener el mejor envoltorio posible para dignificar la historia que los acoge. Seguro que todos lo habéis leído a Pedro. He visto a gente comprando libros anteriores y haciéndose con el nuevo. Pedro es un autor que es uno de los autores más sólidos de la narrativa, y es verdad que es decir, ha escogido muy bien las novelas que quería escribir, ¿no? Desde que publicara en el año 98 La última noche con Sabrina Love, que ganó el premio Clarín. Luego siguieron 3 novelas más, hasta la que tenemos entre manos ahora, Los Nuevos, El año del desierto, Salvatierra y La Uruguaya, que La Uruguaya sucedió algo mágico con ese libro. Cuando un libro inteligente y lúcido consigue conectar con tantísimos lectores, es que se ha producido la magia, porque tú nunca has dejado de ser fiel a tu escritura, a contar las historias de la manera que te caracteriza, y realmente cuando sucede esto se produce el match total, ¿no? Pedro, sin embargo, no es un autor que sea un autor víctima del publicar con ansiedad, sino que realmente, incluso teniendo el éxito que tuvo con La Uruguaya, ha seguido su impulso de, cuando ve una historia que realmente le atrapa, ponerse a trabajarla y con el tiempo que requiere. Así que hoy lo que hacemos es celebrar este elogio de la espera, de la que nos ha deleitado realmente, pero realmente vale muchísimo la pena. Es una historia sobre, yo quiero decir y remarcar que, aunque es una novela que habla de un momento de la vida muy concreto, que es el paso del convertirse de adolescente en adulto, no es para nada una novela generacional, sino que es una novela que nos interpela a todos, porque todos hemos pasado por este ritual de paso, por este tránsito, y tenemos cerca jóvenes que están en este proceso, ¿no? Así que por mi parte no me enrollo más, lo que tenéis que hacer es escuchar a Pedro y a Juan, y me voy de aquí porque voy a tirar al final el parapeto. Así que nada, muchas gracias Pedro, felicidades. Hoy es el día de publicación, o sea que realmente motivo de celebración. Gracias Lola, y nada, venga. Muchas gracias, Ana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Los que estáis ahí, no sé si lo veis, pero tenemos aquí otra buena cantidad de público. Esta es mía, sí. Así que estoy muy contento de que esté teniendo esta buenísima acogida el libro, la presentación, y sobre todo muy contento de estar haciendo yo esta presentación. Decía antes Ana que nos conocemos hace mucho tiempo. En verdad es que nos hemos conocido una vez hace mucho tiempo, ¿no? Yo siempre tenía la cosa de, bueno, con Pedro tengo que volver a coincidir, qué mejor manera que así. Siempre es... Lo estoy intentando poner por aquí para que lo veáis, ¿vale? Voy a ver si lo logro. Siempre es una alegría presentar un buen libro, como es este caso, ¿no? Y que creo que os va a encantar. Pero es que además, bueno, le voy a sacar un poco los colores. Pedro es un autor que yo admiro realmente. Admiro a un buen número de autores, pero hay autores con los que uno siente una afinidad especial.
Una afinidad que en mi caso ha tenido también que ver con mi formación como escritor, ¿no? Porque empezaste a publicar joven, yo soy también más joven que tú. Entonces, da la casualidad de que la primera editorial donde publiqué yo en 2012 ya tenían como hit El año del desierto, ¿no? Estaba ahí, me decían, tienes que leer a Pedro y tal. Ahí es donde te leí. En salto de página. En salto de página. Ahí es donde me empecé a interesar por tu literatura. Y luego pues no he dejado de leerte, ¿no? Tanto con Salvatierra, con Una noche con Sabina Ló, con La Uruguaya, por supuesto. Y digamos que cuando uno lee un autor tan bueno y desde tan pronto, bueno, se acaba convirtiendo de alguna manera en un autor de cabecera, un autor del que aprendes, un autor que te marca un camino, y así me ha ocurrido contigo. Entonces, pues eso, para mí es un privilegio estar aquí, poder dedicarte unas palabras y sobre todo poder ejercer un poco de entrevistador. A mí lo que me interesa es que hables tú, generar un espacio de diálogo para que eso suceda. Sí quiero decir previamente, nada, dos palabras sobre el libro para situarnos, sobre los nuevos, que efectivamente, como decía Ana, es una novela que está ambientada en una época muy concreta de la vida, pero que tiene esa mirada universal, entre otras cosas porque, aunque algo ocurra solo en una etapa concreta de la vida, nos puede interesar qué es lo que pasa entonces desde cualquier edad, ¿no? Y uno, de alguna manera, leer un libro que habla de una etapa que no estás viviendo, porque ya la has pasado o porque todavía no la has pasado, de alguna manera te acerca a lo humano, ¿no? Te acerca a una serie de engranajes, de movimientos, de episodios bisagra que todos vamos a vivir. Y así sucede en este libro. Es un libro más voluminoso de lo que sueles, entre otras cosas porque lo que vemos es que va a haber un juego de narradores. Tenemos varios personajes protagonistas, 3 en concreto. Tenemos un juego que a mí me ha parecido apasionante al final con los narradores, que te preguntaré luego. Tenemos varios escenarios diferentes, tenemos 3 amigos, pues una novela también sobre la amistad, que cada uno de alguna manera nos va a contar su historia, nos va a contar, pues uno desde Estados Unidos, desde Argentina, tenemos ahí una serie de intercruzamiento de historias, pero en realidad la historia de una amistad es la historia también de un conflicto generacional y, bueno, es una historia donde, como digo, yo creo que todos nos podemos ver reflejados y que tiene pues todas las virtudes que yo creo que todos conocéis de la obra de Pedro Maidal, pero que sobre todo yo diría es esa capacidad que a mí me asombra y que siempre la envidio, de cómo es un lenguaje extremadamente exigente en lo literario que parece muy sencillo, parece muy coloquial, parece que los personajes hablan como se habla en la vida. No es así, claro, porque si hablaran exactamente como se habla en la vida, aquello no funcionaría. Hay un trabajo enorme de ocultar sus herramientas. Yo no sé cómo diablos lo haces, supongo que no nos lo querrás decir, como no nos quieren decir la fórmula de la Coca-Cola, pues está bien. Pero realmente es fascinante cómo funciona eso, cómo siempre se lee ligero. Y que un poco lo que decía antes Ana, ¿no? De, bueno, esa novela que tuvo tanto éxito y que eso es un milagro, ¿no? En una novela de exigencia literaria, ocurre cada tanto, pero yo creo que es muy lógico que a ti en concreto te ocurra mucho. Porque esa facilidad aparente con la prosa, bueno, y la conservas, esa fluidez, esa agilidad, bueno, que a mí es algo que me maravilla. Y como digo, pues eso, un placer para mí estar aquí. Además luego tenemos una sorpresa al final de la presentación, por lo que me he enterado, así que, bueno, genial. Yo creo que lo vamos a pasar bien. Muy bien, pues lo primero que querría preguntarte, para que te explayes tú todo lo que quieras, es, comentábamos que tenemos 3 personajes principales, cada una de las partes de la novela está más dedicada, digamos, a uno de ellos. Quería saber cómo surge esta idea. Sí, yo me he preguntado si es que tú tenías a un primer protagonista y luego has ido dando de alguna manera voz a sus amigos, o tú ya tenías claro que iba a haber un entrecruzamiento de voces, llegó primero Tiago que Bruno y que Pilar, o no, ¿cómo fue esto? Qué bueno, Juan, gracias por esta intro. Ana también, gracias por esta introducción. Estoy muy contento de estar acá, les quiero decir, era una especie de sueño que sabía que iba a suceder. Es la 3ª vez que presento un libro acá en Alberti, gracias Lola, y esta es la vez que más público hemos convocado. Así que la verdad que estoy súper contento de que estemos acá juntos. Voy a contestar tu pregunta, Juan, porque fue interesante cómo pasó eso. Yo siempre soy un escritor de plan, tengo planes. Después, por suerte, vienen los libros y me los cambian. Pero este libro fue distinto, no tuve plan. Apareció la voz de Tiago, es un chico que está en carne viva,
que está muy enojado, murió su madre hace poco, lo llevan a una especie de felicidad obligatoria en un balneario, a la playa, y primero apareció una cosa que me gustó, que es un narrador que no quiere contar lo que pasó. En general el narrador es el que quiere contar la historia. Era una voz, desde el principio supe, no quiere contar lo que pasó. Eso era algo fuerte ya para mí. ¿Qué es lo que no quiere contar? Bueno, lo que no quiere contar es lo que, si no leyeron, tienen que leer la primera parte, no se las quiero spoilear. Pero ya me parecía una voz fuerte esa, un chico que está en carne viva, está enojado, está un poco al borde en cierta fragilidad emocional, y le piden que cuente algo y él no quiere contarlo. Y entonces ahí ya hay un lugar que para mí es muy lindo en la literatura, que es la capacidad de la literatura de contar lo no dicho, lo que no sale para afuera. En general el cine es todo conflicto y explosión. Puede haber alguna voz en off de un personaje pensando algo. El teatro también es bastante conflicto hacia afuera, explosión. Y la literatura, en cambio, puede hablar de lo no dicho, lo que queda en el pecho. Y de ahí sale la voz de Tiago, de alguien que está pensando, si yo escribiera esto un día, ¿cómo lo escribiría? ¿No? Y de la voz de Tiago salió su amigo Bruno, que está viviendo en el hielo allá en Wisconsin, estudiando. Y también entró en ese capítulo su amiga Pilar, que entra de una patada en la novela, pateando la puerta del baño para asustarlo a su amigo. Entonces, primero escribí esa parte, y después dije, bueno, es casi autoconclusiva esa parte, ¿no? Y dije, ¿qué pasa si escribo lo de Bruno ahora? Que en contraposición, allá lejos en la nieve, escribí lo de Bruno, la pasé muy bien haciendo eso. Y después dije, bueno, está Pilar, ¿qué pasa si escribo lo de Pilar? Así que esas fueron como las tres partes. Y hubo más, y la parte de Pilar después te cuento que me dio mucho trabajo, pero así fue como salió muy orgánicamente y sin plan este libro. Como voces que me reclamaron ser dichas. Claro, que tal vez por eso parece, al menos me daba la sensación, bastante emocional dentro de tus libros, ¿no? Como que yo lo he notado como más calor, más espontaneidad, quizás tiene que ver con esto, con este cambio del proceso. Es bonito eso, ¿no? Que a veces un escritor cambia su proceso y aunque los demás no lo saben, de alguna manera notas, como lector, los cambios que se producen. En ese primer personaje, Tiago, que comentabas, yo veía, no sé si es voluntario o lo veo yo, pero veía como una referencia, un guiño al Guardián del Centeno, ¿no? Con esta idea de escribo desde un lugar un poco particular. Bueno, lo dices desde el principio, ¿no? Es un centro, no queda muy claro, poco a poco nos vamos enterando. Y yo creo que en el Guardián del Centeno es incluso más difuso esto, pero que esa ira y esa mirada tan interna sobre el mundo, para mí era un poco de Holden. No sé si lo tenías tú en la cabeza o apareció también. Sí, sin duda, el guardián del centeno o el cazador oculto, el catcher in the rye, ¿no? Sí, eso estaba desde el principio como una matriz, y ojalá esté y ojalá se note, porque es una deuda sin duda en el libro. Holden Caulfield es un personaje que tiene una mirada adolescente muy eterna, no envejece esa mirada. Y no tiene que ver tanto con su lenguaje, sino con su manera de ver. Eso es difícil de hacer, porque si querés hacer un estudio lingüístico de cómo hablan los jóvenes hoy en día de 19 años, lo podés hacer perfectamente, muy fiel, después de investigar, pero dentro de 10 años eso queda antiguo. Ahora, ¿cómo hizo Salinger para que ese adolescente siempre sea adolescente? Y yo creo que lo que hizo, y es un poco lo que yo traté de emular, es captar una mirada, que es cierto enojo con ese mundo adulto, una soledad enorme, un momento en que se te enloquece la brújula y no sabes para dónde vas a salir, las primeras veces que salís de tu casa,
la aparición de los otros como gente que puede ser que te ayude o puede ser que te traicione y no lo sabes, porque todavía no tenés demasiada intuición. Y sí, y un enojo, una bronca, yo creo, una bronca. Holden Caulfield todo el tiempo dice phony, todo le parece falso. En Argentina tenemos la expresión careta, qué careta, ¿no? Y en general el adolescente está un poco en ese lugar. Le parece que el mundo adulto es una serie de máscaras que los adultos se ponen y ven todo como una falsa obra de teatro, una interpretación que les provoca furia, ¿no? Hasta que la vida te empuja a que en alguno de esos roles tenés que entrar. Generalmente son los primeros trabajos, ¿no? El primer disfraz que te pones, ¿no? Bueno, tengo que disfrazarme de esto, y vas aceptando que la vida tiene estas especies de roles y que al final terminan siendo bastante cómodos también, estos pequeños disfraces que nos ponemos, ¿no? Pero claro, el adolescente vive eso con mucha rabia, y entonces traté de registrar un poco esa matriz que sin duda está en Salinger, ¿no? Y yo creo que está muy, muy bien logrado y que se percibe. Hablabas ahora de la soledad, que es una de las primeras cosas que me vino a la cabeza al leer el libro, ¿no? Los tres personajes están en momentos de soledad, quizás Bruno el que más, ¿no? En una situación como que el propio paisaje, ¿no? se confabula para ser una metáfora de esa soledad, que tiene que ver, bueno, quizás con ese conflicto con unos padres que están más o menos ausentes, algunos porque están muertos, otros porque el hijo no quiere hablar, otro porque es el padre o la madre la que no tal, pero esa soledad creo que está muy bien construida. Y a mí me gustó muy particularmente cómo retratar la soledad de Bruno, que Bruno efectivamente está estudiando en una universidad en Estados Unidos, en Wisconsin, era verdad, en mitad del hielo. Me encantó ese inicio de su parte con el Mundial, ¿no? El Mundial de fútbol que él no puede ver en Argentina, que lo está viendo absolutamente solo, donde a nadie le importa el soccer, ¿no? Y me pareció un personaje fascinante. Creo que es ese momento, me estaba gustando ya mucho la novela, pero creo que fue ese momento donde la novela empezó a encantarme, ¿no? Porque de repente cuando vi ese salto a otro personaje que ya me habías comentado, pero pasar a esa soledad suya y cómo la creas, me parece que es fabuloso, que es un momento muy álgido del libro. Sobre lo que decía de los padres, supongo que sí tenías esa conciencia, ¿no? De crear como un gran silencio con esa generación, que no es tanto con la generación de los abuelos, ¿no? Porque hay algún ejemplo donde vemos que hay más comunicación. Supongo que aunque no haya sido tan mapa en este libro, ¿era intencional o cómo llega esto? Qué bueno que veas eso de la soledad, Juan. Primero déjame decir algo al respecto, porque el personaje de Bruno me resultó muy entrañable, muy insospechado para mí, muy querible. Me encariñé mucho con los tres personajes y me costó mucho maltratarlos, ¿no? Vos sabés bien que para que haya una historia hay que maltratar al personaje. Sí. Y me costó mucho esa parte de maltratar a los personajes. Y Bruno está, como bien decís, en un paisaje que es un paisaje emocional, es una metáfora de su soledad, un lago congelado ahí casi en el límite con Canadá, y ve el mundial solo y sale a gritar al lago congelado. Y no puede saltar, porque si salta se raja el hielo. Y ve en su pantalla la muchedumbre en el calor argentino saltando todos juntos, ¿no? Y entonces sí, había una cosa un poco cruel mía de ubicar al pobre Bruno solo en ese plano casi metafísico, blanco, ¿no? Y Bruno no quiere hablar con su mamá, no quiere escuchar los mensajes de audio de su mamá. Y sin embargo Tiago en la primera parte habla con su madre muerta, ¿no? Sí, en algún momento mis editoras me dijeron, qué curioso que la única madre buena es la muerta. Pero bueno, sospechoso, ¿no? Yo creo que es difícil el tema generacional. Me parece que aunque nos hablemos cara a cara con los padres y con los hijos, estamos a 30 años de distancia siempre, o 25 años de distancia o más. Y eso es una distancia temporal y que parece casi espacial también, ¿no? Es difícil esa distancia. En la novela hay todo el tiempo una metáfora de esa torpeza comunicacional, ¿no? Yo recuerdo en mi casa que
mamá le decía a papá, habla con tu hijo. Y claro, mi padre más negado para la comunicación, como que se paraba al lado mío como un reactor nuclear, así. ¿Y qué quiere este tipo? ¿Qué vamos a hacer? Y me llevaba a comer y me hablaba de grandes batallas y Napoleón, por ejemplo. Esa era su comunicación conmigo. Yo creo que tu padre es mi padre, me parece, que lo sepas. Somos hijos del mismo, ¿no? Mirá, y yo ya como hijo de ese padre trato con mis hijos de tener un canal abierto, conozco esa distancia de todas maneras, trato de todas maneras de que haya un canal abierto de amor, de no juzgar, de comunicación, y de todas formas es difícil, está esa distancia. La novela pone de manifiesto esa distancia. Están los nuevos y después están, por supuesto, sin que los diga, están los viejos. Y esos padres que tienen sus mejores intenciones muchas veces resultan casi enemigos, ¿no? Y los hijos tienen que crecer esquivando esos mandatos, de alguna manera, esquivando esas grandes expectativas de padres y madres, ¿no? Es la madre de Bruno la que quiere que él estudie ahí, no es él, ¿no? No les quiero contar mucho más sobre Bruno, pero sí, me interesaba poner de manifiesto esa dificultad intergeneracional de comunicación. Sí, que a veces el joven, el adolescente se entiende más con un abuelo, ¿no? Porque de alguna manera hay como esa doble distancia, se hace más cercanía, que es un poco algo de lo que le pasa, sin hacer mucho spoiler, ¿no? A Pilar, que es como el otro integrante del grupo, que es un personaje que yo sentía que tú le tenías un particular cariño, al menos así me lo pareció, un personaje muy interesante, y donde haces además ese juego de narradores que me gustaría que habláramos, porque me ha parecido, va a sonar muy técnico, pero creo que cuando lo leáis, si no lo habéis leído, vais a entender por qué es interesante desgranarlo. Porque en la novela tenemos cambios de narradores, ¿no? Tenemos la primera parte en primera persona, ¿no? Tenemos la historia de Tiago contada por Tiago. Tenemos a Bruno, que está solo en todos los sentidos, también ni siquiera nos cuenta su propia historia, nos la cuenta una tercera persona. Y que decías antes que le ponías en una gran soledad, y ni siquiera es la peor que le pones, la del hielo, no vamos a decir más, pero le das a una soledad más. Y llega la tercera parte donde, ¿quién diablos es el narrador, no? Me gustaría que hablaras un poco de eso, porque me ha parecido muy interesante como recurso técnico. Mirá, yo cada libro tengo que aprender a escribir de nuevo, por lo menos aprender a escribir ese libro, ¿no? Y esta tercera parte de la novela me dio mucho trabajo. Había una cuarta parte en la novela que la terminé dinamitando. Me vinieron muy bien ahí las lecturas de Inés, mi mujer, que lee muy bien, de editores. Acá están presentes Ana Soldevila, está Emily Rosales por ahí también. Y esas lecturas fueron importantes para percibir que había algo un poco todavía sin armar, ¿no? ¿Y qué es lo que me pasaba? Les confieso qué es lo que me pasaba. Yo le estaba pidiendo al personaje de Pilar que cerrara las líneas argumentales de los otros. Porque vos podés empezar a abrir cosas como en la serie Lost, ponés un oso polar en una isla tropical, pero después tenés que explicar por qué. O sea, abrir cosas es más fácil que cerrar. Entonces, se abre Tiago, se abre Bruno, y con Pilar le estaba pidiendo al personaje de Pilar que cerrara todo, y un poco lo que me pasaba, y por eso hice como 4 versiones de Pilar y me llevó un año resolver eso. Pilar me pedía, yo quiero mi historia, ¿por qué tengo que estar cerrándole a estos tipos, a mis amigos, el cuento? Quiero mi historia. Y apareció de a poco ahí la relación con su abuela, y se me escapaba, todo el tiempo se me escapaba el personaje, se me salía de foco. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y que eso fue muy liberador. Pilar está fuera de foco siempre, no se deja enfocar. Ella es un poco la impermanencia, la van echando de lugares. Ella es alguien que está todo el tiempo, cuando la empezás a describir, ya no está más ahí, se desplazó para otro lugar. Toda la novela está llena de desplazamientos, ¿no? Y creo que fue muy liberador cuando descubrí que incluso ella podía
en algún momento desplazar la voz narrativa y decirle a Tiago, bueno, eso contalo vos. Y se empiezan a pasar la pelota. Bueno, eso déjame contarlo a mí, o eso contalo vos, que para mí es muy doloroso, ¿no? Entonces, ese recurso me resultó muy liberador, porque era un poquito cuadrado, que una parte la contaba uno, otro la cuenta otro, otro la cuenta otro, ¿no? Y era un poquito rígido. Entonces, romper la novela ahí, pues, la rompo un poco un pacto básico de lectura con el lector, un poco ahí, ¿no? Rompo un poco la cuarta pared, digamos. Fue muy liberador y sentí que ahí estaba viva la novela, ¿no? Siempre pienso en un videíto de una filmación de Picasso haciendo unos patitos de arcilla. No sé si lo vieron. Lo filman a Picasso haciendo unos patos de arcilla, le hace un patito y está bastante rígido el pato, ¿no? Y de pronto lo rompe, le rompe el cuello, lo tuerce y el pato mira para el costado y está vivo. Te juro que en el momento parece que el pato miró, para darle vida lo rompió. Entonces, a veces pienso en eso. Me parece que si tenés mucho plan muy rígido con un libro, no lo dejás estar vivo. Pero si dejás que en algún lado se rompa o lo rompes o permitís que entre lo no planeado, ahí el libro empieza a tener su propia respiración, no sé cómo llamarlo, una chispa o lo que sea. Y entonces fue ese recurso del desplazamiento de las voces donde yo sentí que, bueno, ahí está, ahora empieza a estar el libro. No sé si lo estoy explicando bien. Sí. Ahí funciona muy bien. Y hay momentos ya no solo que se pasen la pelota, sino que hay momentos en los que ni siquiera ellos tienen claro quién lo está contando, ¿no? ¿Soy yo o eres tú, no? Ahí hay un juego muy interesante y sí, creo que yo entiendo bien a qué te refieres y se consigue, ¿no? Esa sensación de vitalidad, de que no sea tan mecánico, ¿no? Como podría quizás haber sido. Antes decías que Guardián entre el Centeno tiene la virtud de que de alguna manera, bueno, que tiene un lenguaje pues, propio de los, no sé, años 50, de alguna manera consigue ser universal, consigue ser atemporal. Es difícil saber cómo de atemporal es un libro que uno acaba de escribir, da la sensación de que lo será. Pero te quería preguntar sobre esto en torno a una cosa que te he leído en una entrevista. Esto no tiene nada que ver con algo que yo haya visto en el libro, pero sí que me lo has hecho pensar. Decías en esa entrevista que habías tenido, a la hora de construir el mundo mental de estos chicos de 19 años, que habías decidido ser levemente anacrónico, que habías decidido poner referencias que en algunos casos fueran tuyas. A mí este tipo de cosas me gustan más porque citabas algunas referencias que yo no conocía, entonces no sabía atribuirles edad, pero quería que hablaras de esta idea del anacronismo voluntario, que me interesó. Bueno, lo que pasa es que no quise hacer un estudio etnográfico así del comportamiento y digamos, la parte lingüística de cómo hablan los chicos de 19 años y cómo viven los chicos de 19 años ahora o en el momento que estaba escribiendo en el 2023. No me hubiera salido bien, probablemente. Y además hubiera hecho una cosa que hubiera sido un retrato de un momento muy específico de la cultura, y que eso en 5 años envejece. Tienes que tener mucho cuidado de hacer un retrato exacto de un momento social, porque al poco tiempo ya se movió, se desplazó, giró el mundo varias veces alrededor del Sol y ya está, se quedó antiguo eso. Entonces dije, voy a tomar más mi experiencia en los 90 quizá de lo que fue esa soledad. Y voy a tratar de buscar lo universal que haya habido en ese momento. Entonces, y además otra cosa, yo recuerdo haber sido un adolescente anacrónico. Mis amigos escuchaban Soda Stereo y lo que sonaba en el rock nacional de ese momento, y yo escuchaba Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, José Larralde, unas cosas que ya eran antiguas en ese momento y que pertenecían como a otro lugar. A mí me daba vergüenza mostrar lo que yo estaba escuchando. En ese tiempo era el Walkman, no era el Discman. No se lo mostraba a nadie. O sea que yo fui un adolescente anacrónico también. Creo que todos por ahí tuvimos algún anacronismo y lo tenemos.
Entonces no me preocupó mucho eso. Y si alguien me dijera, pero los adolescentes así ahora no son así, yo le diría que tenés razón. Tenés razón, sí. En todo caso, usé un presente más caprichosamente, como usé la final del Mundial de Qatar. Eso fue lo que más traje al presente. Y les puse, como dicen acá, móvil, ¿no? Les puse redes sociales, pero muy poco. A mí me parece que sí, que el presente es un poco tiránico siempre. Para mí es mejor desplazarse un poco, quizá hacia una especie de futuro medio distópico, no muy lejano, como hace Black Mirror, ¿no? Que se va imagina un futuro medio cercano, oscuro, o irse un poquito para atrás también, te moves así un par de décadas. Sí, en general el cine, si te fijas, está empezando a hacer eso, porque la presencia del móvil arruina todas las narrativas, ¿no? Es eso que dice Cassiari, o sea, pensás Romeo y Julieta, Julieta le manda un mensajito y le dice: Romeo, me voy a hacer la muerta, no te asustes, ¿no? Hansel y Gretel le mandan un mensaje a la mamá, ¿no? Nos perdimos en el bosque porque las palomas nos comieron la amiguita. Todo se arruina con el móvil. Entonces es difícil meter el móvil en la narrativa actual. Una sola cosa que me gusta mucho como recurso del móvil en la narrativa actual: los mensajes borrados. ¿Viste? Eso me interesa. La gente, o sea, el hecho de un personaje que sale de su casa, se sube al auto y empieza a grabar un mensaje. Ahora voy a ir para allá y vas a ver lo que va a pasar, qué sé yo, y y lo borra. Y manda otro que dice: en un rato estoy. Y ya ahí enganchaste al espectador. Entonces, ese recurso del móvil me parece útil, pero todo lo demás es un arruinador de historias total. Sí, o sea, entiendo ese anacronismo, pero sí que hay, yo creo, algunos elementos y muy bien captados, ¿no? Del tiempo más presente, porque creo que hay ciertos ángulos de mirada que no eran tan habituales antes, ¿no? Por ejemplo, se reflexiona un poco sobre la bisexualidad, tenemos también varones con problemas, digamos, de percepción del propio cuerpo. Yo creo que eso, no digo que antes no existiera, siempre, todo ha existido siempre, ¿no? Pero creo que ahí sí que has hecho una cierta inclinación de la mirada que quizás no habría sido tan habitual, qué sé yo, en los 90, o supongo que eso sí fue consciente como para darle un poco de sol, o simplemente los personajes se lo pidieron, pero... Sí, está bien observado eso, Juan, sí. Esa sexualidad de Tiago, probablemente, esa sexualidad fluida de Tiago, que él ni siquiera sabe si es bisexual o que le gusta un chico de pronto, ¿no? Quizá en los 90 hubiera sido una cosa mucho más problemática de escribir, ¿no? Por lo menos en ese tiempo, en los tiempos que yo viví, o sea, cualquier cosa que no fuera la heterosexualidad te mandaba directamente a una especie de escarnio de la homosexualidad. Era muy rígido todo, muy binario, ¿no? Y creo que ahora en ese sentido eso se relajó, por suerte. Entonces sí, en ese sentido creo que tenés razón, que hay algo más actual. Y después en lo que le pasa a Bruno con el tema de que la mamá no quiere, él no quiere hablar con la madre porque la madre quiere hacer videollamadas para controlarle el peso, ¿no? Y todos sabemos que Estados Unidos es un país muy difícil en cuanto a eso, que es un bombardeo de comida, todas las publicidades, es un lugar complicado, ¿no? Y Bruno está con ese tema, sí. No sé si eso no estaba en los 90, pero me parece que sí hay una habilitación para escribir sobre eso que puede ser que sea actual, sí. Sí, y para mí ya no es solo el tema del escarnio, que por supuesto, sino que incluso cuando había muy buena voluntad de comprender, yo creo que si tú metías a un personaje que tenía deseo por personas de distinto sexo en una novela de los 90, automáticamente pasaba a ser el tema del libro. El tema del libro es que era bisexual. Y ahora no, claro, y ahora no, es decir, es un elemento más, ¿no? No coloniza toda la lectura del libro y eso creo que está muy bien.
Otra cosa que me gusta mucho en relación al título, que un poco lo apuntabas antes, ¿no? Es en los nuevos. Yo al principio me quedé intrigado con qué significarán los nuevos, ¿no? Pero poco a poco va aflorando, ¿no? Como efectivamente está fuera de las máscaras, llegas a ese mundo, todavía no conoces las reglas, te vas de alguna manera metiendo en ellas. Y me gusta mucho, bueno, no hagamos spoiler, pero coges un cuadro, ¿no? Donde de alguna manera tú coges una referencia que hace de símbolo, ¿no? de este ser nuevo al mundo, que me pareció muy bonito y que cuando lleguéis yo creo que que os va a gustar. También, antes ya voy terminando, pero me gustaría hablar un poco sobre el estilo, ¿no? y sobre ciertos elementos que para mí son comunes en otros libros, que tienen que ver con esta capacidad que, como digo, tienes para hablar desde lo coloquial aparentemente, pero que esto, cuando tú lo analizas, y los que escribimos, analizamos lo que leemos, nos dice, qué cabrón, ¿cómo ha hecho esto? ¿No? Porque no parece sencillo. Yo me preguntaba si, hace mucho que no leo El año en el desierto, yo tengo la sensación cuando lo leí de que ahí se percibía menos eso, que había como una voluntad mucho más analítica, desde otro lugar, más intelectual quizás. Yo querría saber un poco, pero esto es para mí, para ver si me ayuda en algo, ¿vale? ¿Cómo trabajas eso? Es decir, tú ya es una voz que un poco se te ha ido generando o de alguna manera haces un primer borrador donde las cosas son un poco más mecánicas, un poco más elevadas, ¿no? en el registro y lo vas descendiendo, funcionas leyendo en voz alta. ¿Cómo diablos haces eso? Porque a mí me interesa mucho. Es la fórmula de la Coca-Cola, efectivamente. A ver si nos la suelta. Mira, yo trabajo mucho, me gusta encarar la escritura buscando la fuerza de la lengua viva, ¿no? Hoy un entrevistador me decía, ¿cómo usás el lenguaje coloquial? Porque acá en España, me dice, hablamos de una manera mucho más neutra, me dice, ¿no? Y me dice, bueno, cambiemos de tercio. Y yo le digo, esa expresión es de los toros, por ejemplo, ¿no? Cambiar de tercio. No es nada. Entonces le dije, fíjate cómo en realidad toda lengua está plagada de chispas muy expresivas, que quizás porque las usás todos los días ya no las ves, pero están, ¿no? Entonces, a mí me gusta tratar de que el lenguaje se vuelva algo visible y tratar de ver cómo funciona la lengua viva, que la lengua viva para mí es tu lengua madre, es decir, la lengua que usás para hacer reír, para insultar, para convencer, para seducir, para mentir, o sea, todos los usos de la lengua que vos usás hacen que la lengua esté viva en todos nosotros, ¿no? Cuando una metáfora se vuelve muy vieja no se usa más porque ya no convence, ya no causa gracia. Entonces la lengua se va sacando filo sola y es la lengua que funciona, la lengua que está funcionando todo el tiempo. Entonces trato de vincular la escritura, sobre todo si hay una voz coloquial en el libro, vincularla a ese lugar, pero que no pierda precisión, porque no es vulgarizar la narrativa o la prosa, sino quitarle un poco lo literaturoso, diría, el peso de lo cultural, el peso de la hipercorrección, tratar de buscar esa lengua viva, sin que pierda precisión, sin que pierda lirismo, sin que pierda cierta gracia. Si un párrafo está sonando demasiado oculto, meto una guarrada de pronto ahí. De hecho, en la última página hay una frase que cuando se me estaba poniendo muy lírica la cosa, digo, están ahí pajareando en pelotas, dice, ¿no? Y eso está en el medio de una cosa muy hiperculta en el Museo del Prado, etcétera, ¿no? Entonces, quizás lo que hago un poco es eso, cuando se pone muy culto le doy un poco y a la vez, cuando hablo de algo que puede ser medio bajo o guarro, le trato de poner a eso un empujón hacia arriba, medio casi metafísico, filosófico. Entonces, juntás el cielo y el barro, y eso lo viene haciendo acá desde Quevedo, ¿no?
nadie como Quevedo juntó cielo y barro, ¿no? Entonces me parece que eso es una cosa que cada uno hace con el lenguaje, lo haces todo el tiempo, porque a lo largo de un día te vas comunicando con distinta gente y bueno, queda entonces en cada uno en descubrir ese vínculo con su lengua viva, ¿no? En la escritura. Es muy interesante esto que dices de la neutralidad, de la supuesta neutralidad del castellano de España, ¿no? Yo tengo un club de lectura donde llevo mucha literatura latinoamericana porque a mí me encanta y siempre te llega la persona y te dice, ya, pero es que claro, tienen esta manera de escribir que no es neutra, es como es que la nuestra tampoco lo es. Pero claro, y a mí lo que me encanta es, que también creo que es muy difícil, es que en tus libros, yo creo que, bueno, yo estoy muy acostumbrado a leer literatura argentina, pero creo que incluso quien no lo esté, de alguna manera, el propio contexto te suele dar la respuesta de qué significan las palabras que no conoces. Como que el propio lenguaje se basta y se sobra para, vale, esta palabra no sabes lo que es, pero ya te estás imaginando. Yo creo que eso lo haces maravillosamente. Bueno, vamos a ir terminando. Quería preguntarte por un tema que es muy importante en el libro, porque es muy importante para los personajes y muy importante para esta presentación, que es la música. Entonces, quiero que nos hables de la música. Bien, antes de contestar el tema de la música, quiero agradecer. Quiero agradecer bueno, a la editorial Planeta, a Destino, a Ana, a Alba, que está por ahí, que me ha venido cuidando estos días, y a Bruna, a Emily. La verdad es que me recibieron en Destino, me cuidaron mucho, me exigieron muchísimo. Eso es algo que me parece que hay que agradecer, la exigencia, una exigencia catalana. La verdad que y una devolución de los textos, que se puede decir editing, que fue realmente muy valioso para mí. Le quiero agradecer a Inés, mi mujer, que leyó todos los manuscritos, mi hija Lucía, que se paraba al lado de mi escritorio así con los brazos en jarra, ya medio cansada del libro, y me decía, ¿cómo va la novelita? así. Le quiero agradecer a Jorge González, que ya está, que me dio una ilustración divina para la tapa del opúsculo que salió sobre el libro. Bueno, la verdad tengo un montón de agradecimientos para vos, Lola, gracias por la invitación, para vos, Juan, también, muchas gracias. Y entonces voy a contestar sobre la música. La música funciona en la novela para mí, ustedes me dirán después, sobre todo las canciones, como un modo de mandarse mensajes subliminales, ¿no? Mandarse mensajes cifrados. Tiago lo hace cuando se turnan en el auto para poner canciones. Tiago le pone al padre canciones que le gustaban a su madre que acaba de morir, ¿no? Le pone Chico Buarque, que lo hace llorar al padre, ¿no? Lo liquida, pero le está diciendo, este es mi duelo, me duele todavía esto, ¿no? Bruno escucha la playlist que le manda su padre desde Buenos Aires y cree descifrar en esas canciones, en las letras, cree descifrar algo que le quiere decir su padre, pero que no le alcanza a decir por esta distancia generacional de la que hablábamos. Todo el tiempo la música funciona así. Ellos tres forman una especie de protobanda que se llama Hijos Únicos y se escriben canciones entre sí, ¿no? Y se dicen cosas, ¿no? Y tengo la enorme alegría y honor total de que esté Javi Kalecki con las Panteras y son Lauri y Luisa. Ellos la rompen en todo lo que hacen y van a cantar una canción que aparece en la novela, porque en esta novela escribí 3 canciones para la novela, y después van a cantar otras cosas, pero la primera se llama Cuando Amanezca, y es una canción que escribe Bruno en esa soledad, en ese invierno de días, de noches largas, y que no les digo nada más, que prefiero que pasen ellos y empiecen a cantar. Bueno, vamos. Javi Kalecki y las Panteras.
súper silencio porque estamos sin amplificación sonora, así que los que hablen allá atrás les hacen... No, pasa. Buenas. No vamos a decir nada, ahora vamos a empezar con la canción. Después nos presentamos bien. Yo creo que no hay nada más que decir. Después la volvemos a hacer. Qué lindo, ¿no? Divino. Y ahora van a cantar, si entiendo bien, van a cantar unas canciones que escribimos juntos con Javi y las Panteras. Escribimos, dijo un mosquito. Javi me mandó melodías. Me mandó melodías ya bastante tarareadas, que eso para alguien que escribe canciones es una ayuda enorme. Porque no es que te manda solo una melodía, me mandaba un tarareo que eso ya tenía de alguna manera un principio vocal. Se llaman Cielos del Paraguay. Primero vamos a hacer Noche del Paraguay. Noche del Paraguay, el autor de la letra. Noche del Paraguay. Y después van a hacer la de Montevideo, ¿no? El disco de ellos habla de qué significa estar de gira y despertarte de golpe en una ciudad distinta cada noche y resuelve muy bien esa locura de estar por distintos lados del mundo componiendo una canción para cada ciudad. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, los dejo, yo desaparezco ya. Pues bueno,
Esta canción nos valió una nominación en la Academia de la Música. No la ganamos, pero fuimos a la gala y comimos y tomamos como nadie. Gracias. Gracias, Pedro. Eso sí ganamos, Pedro. Pero nada, la letra es maravillosa y nada, es un lujo venir y cantarla para todos. Con esta luna rosada que sigue girando, como esconderse en la noche, como olvidarse en el sueño del Paraguay. Va por las nubes perdida tu risa bollando, el calor del viento, la memoria del agua, aguas del Paraguay. Las cosas que dijimos susurradas todavía están brillando. Las manos que se buscan en la sombra se vuelven a encontrar. Hay un incendio en el cielo, cielo del Paraguay. Las cosas que dijimos susurradas todavía están brillando. Las manos que se buscan en la sombra se vuelven a encontrar. Hay un incendio en el cielo, cielo del Paraguay. Hay un amor en la noche, noche. Paraguay. Bueno, vamos a hacer la última y agradecer a Pedro y me voy a devorar esa novela. Yo la primera novela que leí de Pedro fue El año del desierto y la leí en pandemia. Pedro me mandó un mensaje y le dije, che, empecé con una, porque nos conocimos en Buenos Aires y yo no lo conocía. Y un amigo en común que es también autor de esta canción que vamos a interpretar ahora, que es Jorge Drexler, me dijo, tenés que leer a Mayrón. Entonces nos quedamos con los teléfonos y nos empezamos a mandar mensajes. Y le dije, empecé una novela tuya, El año del desierto, y venían dos o tres semanas ya que habían cerrado todo. No, me dice, ahora en pandemia. Así que bueno, esta canción se llama Una ciudad de cristal, está dedicada a la ciudad de Montevideo y está escrita por Pedro y Jorge Drexler. Así que muchísimas gracias. ¿Las Panteras? Vamos a ver. Barcos en un río que es mar,
horizonte, un puerto donde va a recargar todo el viento del amor que se fue. Una ciudad de cristal flota en el frío, un espejismo de sal ya en el río. Sube inundando el corazón al sur. ¿Dónde estará la soledad del tiempo aquel que se escondió la tarde en que te dije adiós? Adiós. Adiós. Yo tengo pintada en la piel la lágrima de esta ciudad, la misma que da de beber, la misma te hará naufragar. Yo tengo en la piel su sabor, un leve resabio de sal que nunca he sabido esconder, que nunca he sabido mirar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Si dejo elegir a mis pies, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar, me llevan camino del mar. Muchísimas gracias, Juan.